se les ocurrió la idea de crearlo como un ente público de carácter no estatal. ¿Por qué hicieron eso? Creemos, en la fracción de Frente Amplio, que les daba un poco de vergüenza a los proponentes de este proyecto de ley, que eran los diputados del antiguo Partido Liberal Progresista, reconocer que estaban creando una nueva institución autónoma, ¿verdad? Como ellos son antiestado, era un poco vergonzoso reconocer que estaban creando un nuevo ente público, y entonces, pues, usaron esa figura de ente público no estatal, pero eso, además de esa particularidad, tiene la consecuencia de que probablemente buscan eludir por esta vía la obligación de aprobar esta ley por mayoría calificada. Ustedes saben que, según el artículo 189 de la Constitución Política, la creación de instituciones autónomas requiere mayoría calificada de 38 votos. Creemos que va por ahí la cosa. Ahora bien, aunque la figura es más parecida a un ornitorrinco jurídico, ustedes saben, han oído la historia del ornitorrinco, ¿verdad? Ese animal que es mitad mamífero, mitad ave, ¿verdad? Que es un poco de todo. En la práctica, las características de esta institución que crean son las características propias de una institución autónoma. ¿Ok? Eso me parece que es claro, y por eso es un sinsentido que diga que tiene personalidad jurídica instrumental, pero no está escrita a ningún otro ente. Entonces, ¿cómo va a operar? ¿Cómo va a operar con personalidad jurídica instrumental si no tiene personalidad propia y no está escrita en ninguna otra entidad? Evidentemente, o sea, se los digo aquí actuando de buena fe, si aprueban esto así, va a ser inoperante la supuesta institución que quieren crear. Ahora bien, ¿cómo se financia esta figura? Esta ANAP, esta nueva agencia, porque esa es otra característica de los entes corporativos, ¿no? Se financian con recursos privados, ¿verdad? De las mismas organizaciones, de las mismas personas o colectivos corporativos que tienen un interés en la función de interés público. ¿Cómo se financia esta ANAP? Se financia, vean ustedes qué interesante, con el 2% del impuesto a los vehículos, ¿verdad? Que yo sepa, ese impuesto, que es uno de los impuestos existentes más importantes, no es que le sobra plata para repartirlo, ¿verdad? Yo he escuchado aquí al diputado Nogui Acosta hablar en contra de los destinos específicos, se lo escuché cuando era viceministro de Hacienda, se lo he escuchado toda la vida, tengo toda mi vida desde que conozco a Nogui Acosta hablar en contra de los destinos, oírlo hablar en contra de los destinos específicos. Pero aquí se está creando un destino específico de un impuesto que ya tiene destino, porque esa plata no es que quien la tiene ahí guardada el Estado costarricense, ¿verdad? Que un Estado que tiene este monto de deuda que tenemos nosotros, no es que le sobra plata de uno de los principales impuestos existentes, el impuesto a la propiedad de los vehículos, como ustedes saben, se recauda con el marchamo y es uno de los principales impuestos que financia la actividad ordinaria del Estado costarricense. Entonces aquí le dan un 2% a esta nueva institución autónoma. ¿A quién le están quitando ese 2%? Vean, hoy salen noticias como por ejemplo el desfinanciamiento que tienen los comedores escolares, ¿no? Es una noticia dolorosísima del... Solo Lysol Air Sanitizer ayuda a eliminar el rastro y el olor matando el 99.9% de virus y bacterias en el aire. Poco o casi nulo o muy débil financiamiento que tienen los comedores escolares, la escasez de recursos que hay para tantas necesidades del Estado costarricense. Pues aquí le vamos a dar este 2% asignado como un destino específico por ley a este nuevo ente, ¿verdad? Nuevo ente que va ahora sí supuestamente a regular las concesiones. ¿Será prioridad para las alicaídas finanzas públicas este nuevo ente que regulará las concesiones respecto a todas las necesidades que tienen los programas sociales de nuestro país, donde han hecho recortes brutales en las becas, en los comedores escolares y en tantas necesidades? ¿Será esa la prioridad? ¿A quién le van a quitar esa plata? ¿De dónde va a salir? Pero el asunto no se queda ahí. Este proyecto plantea que el personal de este nuevo ente que se crea se regirá por el Código de Trabajo, no por el Servicio Civil, aunque la versión original sí estaba adscrita al Servicio Civil. Bueno, alguien podría decir, claro, así es más ágil, ¿verdad? Así funciona más. Lo que pasa es que el Código de Trabajo regula la actividad del empleo privado, ¿verdad? Y si estamos hablando de funciones públicas, de funcionarios públicos que ejercen funciones regulatorias, de fiscalización, que ejercen potestades de imperio, que dan concesiones sobre bienes de dominio público, ¿cómo los vamos a mandar por el Código de Trabajo? Evidentemente eso es una materia de empleo público. Nos guste o no nos guste, es empleo público porque son funcionarios públicos. Y si no, ¿cómo van a regular las concesiones? Pero cuando le ponen el Código de Trabajo, pues sí, lo que buscan es desaplicar la ley marco de empleo público,
Obviamente, las demás leyes que regulan la materia, como la ley de la autoridad presupuestaria, la ley del equilibrio financiero, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y varios artículos de la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Creen que con esto, que al crear un nuevo ente autónomo que no está sujeto a regulaciones, creen que así se va a agilizar la obra pública. Y ese será el único resultado que lograremos. No han considerado la posibilidad de que más bien podrían estar habiendo un portón, ya no podemos decir un portillo, no un portón gigantesco para el chorizo y la corrupción, ¿no? Funcionarios regidos por el derecho privado, bueno, y sí, pueden recetarse los salarios que quieran, las regulaciones que quieran, pero no están sujetos a las regulaciones propias de la actividad del empleo público. Desaplican también, yo sé que, bueno, esto no es nuevo, es como parte de era parte de la extinta ley Haward, que ustedes conocen bien, ¿verdad? La ley Haward planteaba esto, pero bueno, desaplican varios artículos de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, a la que tampoco se le van a aplicar a esta nueva ley, a este nuevo ente que se crea. ¿Cuáles artículos desaplican? El artículo 18 y el artículo 20. ¿Qué dice el artículo 18? Es el que habla de la aprobación de los presupuestos de las instituciones públicas. O sea, crean una nueva institución autónoma financiada enteramente con recursos públicos provenientes de impuestos que pagan todos los costarricenses, pero es la única institución cuyos presupuestos no tiene que aprobar la Contraloría General de la República, porque hasta las universidades públicas, que algunos cuestionan la autonomía que tienen las universidades, los presupuestos de las universidades sí tiene que aprobarlo la Contraloría. Máxime si se financian con ingresos tributarios, ingresos de impuestos que pagan los costarricenses. También pretenden desaplicar el artículo 20, que establece la aprobación de los contratos. ¿No? La Contraloría aprueba los contratos. Yo estoy de acuerdo que la Contraloría no tiene que aprobar toda contratación del Estado, no hay contratación, por ejemplo, está excluida la actividad ordinaria de las instituciones, pero cuando son estos megacontratos de obra pública, estas megaobras, ¿cómo no lo va a aprobar la Contraloría? ¿Cómo no va a haber una fiscalización? Estamos hablando de contratos que pueden comprometer bienes públicos durante decenas de años, donde el Estado se compromete a pagar millones, miles de millones que pagaremos los costarricenses de ahora y nuestros hijos y nietos y nietas por muchos años. ¿Cómo no lo va a aprobar la Contraloría? Más bien la crítica que le hemos hecho a la Contraloría es que ha sido muy blanda fiscalizando ciertos contratos, como el de la Ruta 27, por ejemplo, que hemos señalado grandes irregularidades en ese contrato. Pero podemos discutir cómo hacer para que esa fiscalización sea más eficaz, pero de ahí a decir que no va a haber en las concesiones de estos proyectos de obra pública tan grandes, no va a haber aprobación de la Contraloría. Miren, son palabras mayores. Yo he escuchado aquí a las fracciones decir que están de acuerdo, que son pulguillas lo que le quieren quitar a este proyecto de ley, pequeñas cositas, pequeñitas, pero sinceramente no vemos que sean pulguillas. ¿Cómo la Contraloría no va a aprobar un contrato de una mega concesión de obra pública? Y cómo esta institución que va a regular esto, que ahora va a tener funcionarios públicos, pero bajo el Código de Trabajo, creo que eso podría violentar, ustedes me dirán, ¿verdad?, varios artículos constitucionales. ¿Cómo esta institución no va a tener esa fiscalización de la Contraloría General de la República? Realmente preocupa este marco institucional que quieren hacer. Se inserta en un discurso que no es nuevo, que es el intento de supuestamente agilización del funcionamiento del Estado a través de lo que la doctrina jurídica conoce como la huida del derecho administrativo, es decir, sacar de las regulaciones del derecho público actividad propia del derecho público, porque así supuestamente se asume que va a funcionar más ágilmente el Estado, pero en la práctica muchas veces lo que ha terminado provocando esa huida es que haya una menor fiscalización, una menor regulación y una desprotección del interés público. El interés público que al final de cuentas es el interés de la ciudadanía costarricense. Y bueno, aquí por ejemplo está el diputado Barzuna Thompson, que en la sesión pasada nos hablaba de las debilidades de fiscalización de los consejos creados al amparo del CONACYF para regular actividad financiera, y yo coincido con esas preocupaciones. La debilidad regulatoria de la SUGEVAL, por ejemplo, que ha permitido esas estafas millonarias, o de la SUGEF, que han permitido esas estafas millonarias con recursos de los ahorrantes. Es decir, la solución para que las contrataciones se hagan bien, para que las obras se hagan bien, para que los proyectos se hagan bien, no puede ser
crear una institución con un montón de presupuesto público que va a estar exenta de regulaciones básicas y controles. Porque cuando eliminamos esos controles, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para el chorizo y la corrupción. Y eso es muy preocupante. Ahora bien, hay otras observaciones que tenemos al proyecto de ley, pero se me está terminando el tiempo. Le pediría, con su venia, señora presidenta, al diputado Araya Cibaja, que sigue en el uso de la palabra, que me ceda una parte de su tiempo. Lo que usted me quiera dar a bien, señor diputado. ¿Cuántos minutos, señor diputado? Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea de programación ni por dónde empezar, échale un vistazo a Base44. Yo creé esta app de seguimiento de hábitos diarios que me ayuda a obtener pequeños objetivos, seguir mi estado de ánimo, reflexionar y ver hasta dónde he llegado. 10 minutos. 10 minutos, señor diputado. Gracias, señora presidenta. No se me ha acabado todavía, ya casi, pero igual ahí tengo esos 10 minutitos. Muy bien. Vean, sigamos con las observaciones de este proyecto de ley. Hay observaciones pertinentes planteadas por el Departamento de Servicios Técnicos desde el primer texto de este proyecto de ley que han sido ignoradas en esos textos. También fueron planteadas por la Contraloría General de la República. Yo entiendo, hay aquí fracciones que no creen en la Contraloría General de la República, yo eso lo puedo entender, aunque no lo comparto, pero bueno, sí creen en el Departamento de Servicios Técnicos, puesto que han seguido su asesoría jurídica cuando les ha dado un informe en algún tema recientemente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que estas observaciones no han sido atendidas? Por ejemplo, dijo el Departamento de Servicios Técnicos que es potencialmente inconstitucional el artículo que antes era en el 9, ahora está en el 12, que permite la creación de otras modalidades de estructuración de las alianzas público-privadas que sean definidas vía reglamentaria, cuando se trata de una materia que tiene reserva de ley, ¿verdad? En esto también coincide la Contraloría. La Contraloría advirtió en su oficio, página 7, que estos son negocios complejos, que se extienden normalmente en el tiempo y requieren un nivel importante de claridad, por lo que las reglas fundamentales de cada figura deben estar bien definidas en la ley. Sin embargo, ese artículo abre un portillo para que se cree cualquier otra figura, ¿verdad?, sin que tenga una regulación mínima en la ley. Yo estoy de acuerdo que todos los detalles de estos contratos no pueden estar en la ley, es decir, hay detalles específicos que tienen que regularse en el reglamento y en los contratos. Pero eso es una cosa, y otra es decir que se van a crear nuevas figuras que no tienen una regulación mínima en la ley. Y este es un tema, repito, delicado, porque incluye servicios públicos, bienes públicos, potestades públicas, distribución de riesgos, y entonces no es algo que se puede manejar así. Dice efectivamente Servicios Técnicos que esto podría ser inconstitucional, ya que hay una reserva de ley en esta materia. Ahora bien, otro tema que nos ha llamado mucho la atención es el supuesto régimen diferenciado para los concesionarios que presenten, según el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, porque este artículo diferenciado solo aplica a empresas públicas no financieras nacionales, empresas públicas no financieras municipales, instituciones públicas financieras bancarias o instituciones públicas no bancarias, categorías que no encajan con esta agencia, este ente público encargado de otorgar las concesiones que se crea. Y por eso es que les decía antes, al contar con personalidad jurídica instrumental, esta ANAP que se crea claramente no es una empresa pública, no es una institución bancaria y no es tampoco una empresa pública que esté en competencia. Entonces, el régimen diferenciado que quieren crear en cuanto a la contratación pública tiene serias preocupaciones que advirtió el Departamento de Servicios Técnicos y que no están siendo atendidas igualmente. Igual que el proyecto no refleja y no incorpora los principios generales de la contratación pública, al menos no lo hace como tiene que hacerlo, y ese es otro tema que nos ha preocupado porque puede constituir una violación del artículo 182 de la Constitución Política. Otro tema que nos preocupa es el famoso premio o retribución que se crea o que se le pretende otorgar a los proponentes
de concesiones o alianzas público-privadas por iniciativa privada. Ustedes saben que un proyecto de concesión puede hoy en día gestarse por iniciativa pública, es decir, es la misma institución. Uno pensaría que ahí tendría que intervenir Mideplan y los ministerios correspondientes planificando una obra que no se puede financiar por los canales ordinarios, y por eso se decide hacer una concesión o buscar otro tipo de alianza público-privada legal o debidamente regulada. También existen los proyectos que se pueden hacer por iniciativa privada. Esto es algo que ya está en la ley de concesiones vigente, y es cuando un privado trae un proyecto, lo presenta y le dice al Estado: miren, tengo esta buena idea, ¿por qué no la hacen? Obviamente, no necesariamente porque sea una buena idea quiere decir que se va a construir. Tenemos ejemplos de proyectos que se han presentado, pero las instituciones no los han acogido porque no los han considerado viables financieramente, ambientalmente, socialmente, no los han considerado prioridad por muchas razones. Entonces, no puede estar obligado el Estado a acoger estos proyectos de iniciativa privada, porque entonces es como sustituir, ¿verdad?, el interés particular, sustituyendo a esa institución que debe ver por el interés público y ver si realmente esa obra es necesaria o no es necesaria. Bueno, aquí se inventan una figura de premio o retribución donde se le otorga al proponente de iniciativa privada una especie de ventaja en la contratación, en el concurso. Es decir, si es un proyecto de iniciativa privada, ese que elaboró la iniciativa privada, se le da como un punto, aunque no lo dicen así expresamente, se le busca dar una ventaja en la contratación para que al momento de evaluar la oferta pueda, digamos, tener ese beneficio. Esto ha sido advertido por la Contraloría como un aspecto sumamente riesgoso, ¿no? Ese premio en la evaluación de la oferta rompería la igualdad entre oferentes, ¿verdad? Esto está en el artículo 44, inciso I, que establece que el proponente tendrá derecho a una retribución en la evaluación de la oferta que formule con ocasión de la licitación. La ley no define en qué consiste ese premio o esa bonificación, ¿verdad? Si es un puntaje extra, criterio de desempate, pero tanto la Contraloría como otras instancias han advertido que esto es un portillo que puede favorecer la corrupción y que puede romper el principio de igualdad que rige la contratación pública. Las iniciativas privadas se mantienen en secreto hasta muy tarde en el proceso. Y esto obliga a los participantes del sector público, la ley obliga a los participantes del sector público a mantener el carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas presentadas hasta la publicación. En la práctica, una empresa puede diseñar un proyecto a puerta cerrada con funcionarios públicos durante meses o años. Los demás interesados, la ciudadanía, los sectores sociales, los medios de comunicación, no pueden conocerlo hasta que ya está prácticamente listo para licitar. Y eso, lamentablemente, no es transparencia, es una forma de opacidad. Si encima se abre la posibilidad de que al que elaboró esa iniciativa privada le den un premio, una bonificación, casi que digan que lo tienen que escoger a él, pues estamos abriendo un portillo muy peligroso para romper las reglas de la contratación pública. Bueno, tengo más observaciones realmente sobre este texto. Nos parece que no se define claramente el concepto de riesgo compartido. Nos parece que es un tema que hay que afinar mejor, porque en la práctica muchas veces hemos visto concesiones o contrataciones donde realmente el riesgo del negocio lo soporta el Estado y las personas usuarias o la ciudadanía, y el Estado es el que asume realmente esa distribución de riesgos de forma desigual. Nos parece que ese tema no se aclara como debía aclararse. También hay un portillo que encontramos donde se podría estar abriendo la posibilidad de que se otorguen en garantía bienes públicos o bienes demaniales que no pueden ser objeto de remate, que no pueden ser objeto de ejecución, porque son bienes demaniales, que como ustedes saben son inembargables. Y bueno, en general lo que encontramos en el texto es una serie de deficiencias que en algunos casos podrían incluso desmejorar lo que tenemos ahora en la ley de concesiones, generando problemas adicionales como este nuevo ente público, esta nueva institución. Recuerdo a la señora presidenta hablando de que en Costa Rica tenemos muchas instituciones públicas. Bueno, aquí estamos creando una que se va a financiar con plata de los impuestos, pero sus funcionarios van a estar en el régimen laboral privado y exentos de todo tipo de controles, incluyendo la fiscalización de la Contraloría en la formulación de esos presupuestos. No es la mejor forma de mejorar el funcionamiento del Estado.